A la altura de 1867, esa identidad nacional entre las élites da la impresión que ha desplazado a todas esas otras identidades previamente existentes. ¿Cómo se piensan? Yo lo resumiría un poco en lo que había dicho antes. Se piensan como herederos de un relato histórico en el cual México es el descendiente del mundo prehispánico, aunque esas élites sean blancas, que eso es una cosa que quizás habría también que precisarlo. Esas élites pueden ser perfectamente blancas, pero considerarse descendientes del pasado prehispánico. Quizás una de las imágenes más interesantes, yo creo que hay dos formas de visualizar esto que estoy contando. Una, si uno piensa, por ejemplo, en un libro de historia absolutamente influyente y absolutamente polémico, como fue el de Lucas Alamán, que ya citaba anteriormente. En ese libro de historia de Lucas Alamán hay una interpretación del pasado que, desde luego, nadie a partir de la derrota de Maximiliano va a asumir como una interpretación válida. Lucas Alamán es el derrotado de esta historia, pero no lo es en el momento en que está escribiendo su libro. Y quizás se refleja muy bien en las imágenes sobre la conquista. Las imágenes sobre la conquista previas a la derrota de Maximiliano son imágenes con un fuerte componente épico, y yo diría que con un matiz bastante benévolo hacia los conquistadores. Por decirlo de alguna forma, lo que hacen es representar la conquista vista a través de la visión de Prescott en su historia sobre Hernán Cortés. Sin embargo, a partir de la República restaurada, esta imagen sobre la conquista se volverá prácticamente imposible de ver, imposible de imaginar. Los conquistadores aparecen cada vez más sanguinarios, cada vez más crueles y cada vez más como el otro contra el cual México se ha construido. A partir de la República restaurada, esta imagen sobre la conquista se volverá prácticamente imposible de ver, imposible de imaginar. Los conquistadores aparecen cada vez más sanguinarios, cada vez más crueles y cada vez más como el otro contra el cual México se ha construido. Lo podría representar quizás en dos cuadros. Hay un cuadro de Félix Parra en el cual aparece un asesinato de un indígena y la protección que establece Fray Bartolomé de las Casas, es decir, todavía la conquista tiene un elemento positivo, la Iglesia que aparece como protectora de los indios, y quizás la culminación de este proceso sería ese cuadro final que todo mexicano ha acabado por conocer, identificar, que es el cuadro de Izaguirre, en el cual aparecen los conquistadores quemando los pies a Cuauhtémoc. En ese caso ya no hay ningún matiz, los conquistadores son el mal absoluto, la deprobación absoluta y la sangre absoluta. Diciéndolo de forma un tanto metafórica, las imágenes sobre la conquista, a medida que van pasando los años, van añadiendo más sangre y más muertos. Esa sería la imagen final que quedaría a partir de la República restaurada. E insisto, yo creo que en ese sentido Justos Tierra tiene razón, porque esa imagen ya no va a ser cuestionada por nadie, o va a ser cuestionada por sectores muy marginales. Bueno, fuera de el imaginario, digamos, la construcción de la nación implica que quienes son miembros de esta actúen en consecuencia, no solo se sientan miembros de la comunidad y, bueno, de cierta manera mantengan y defiendan a ese Estado que supuestamente encarna a la nación. Durante este periodo tenemos dos fenómenos que creo obligan, ¿no?, al Estado, que tiene grandes problemas, como hemos visto, por asentarse, por afianzarse, a vincularse con los ciudadanos, que son, por un lado, perdón, la guerra, ¿no?, que exige los recursos, exige la participación de estos hombres en primer lugar, y también de las mujeres, para asegurar, digamos, que tener más cuerpos en la contienda. Y por otro lado también la desamortización, ¿no?, que va a obligar a los mexicanos a cambiar, digamos, el régimen de propiedad, ¿no?, que tierras que habían sido trabajadas de cierta manera durante largo tiempo supuestamente tienen que ser reducidas a propiedad privada. Entonces, creo que el hablar de este vínculo entre Estado y ciudadanos sí nos obliga a poner en entredicho este proceso
del cual nos ha platicado Tomás, de una exitosa construcción de un relato nacional, de una identidad nacional, de una cultura nacional coherente y de cierta manera consensual, aunque sea en este espacio reducido. Y yo quería preguntarle, Antonio, ¿cómo ves tú que estos procesos afectan a los pueblos? ¿De qué manera viven estos procesos, por un lado de guerra, por otro lado de transformación, digamos, del modo de vida cotidiano? Creo que estamos partiendo, y quizá un poco más adelante con la charla con Tomás podríamos aclararlo, pero creo que estamos partiendo de una idea de una nación cultural, ¿no? Y desde mi perspectiva, el siglo XIX no es una construcción de una nación cultural. Básicamente los hombres públicos del siglo XIX, desde la primera mitad, inclusive desde finales del siglo XVIII y gran parte de la segunda mitad del siglo XIX, lo que están discutiendo es de nación en términos políticos. Y en términos políticos implica quiénes son los ciudadanos, ¿no? Y si retomamos esta vieja idea de la Constitución de 1812, cuando todavía México era parte del Imperio Español, se consideraba que un ciudadano era un individuo con derechos de propiedad, ¿sí? Y que además tendría que saber leer y escribir, y etcétera, etcétera. Ese es todo el discurso que se va construyendo en la primera mitad del siglo XIX mexicano, ¿no? Una nación política, una nación de ciudadanos que tendría que verse reflejada forzosamente en derechos de propiedad, digamos, legalmente establecidos, pero legalmente establecidos no solamente por parte y un reconocimiento del gobierno, sino por algo esencial que era para todos los gobiernos del siglo XIX, inclusive hasta el porfiriato, que era la parte fiscal, que era un poco lo que comentaba Paulo, ¿no? O sea, si tú eres propietario, tienes que pagar impuestos. Y si pagas impuestos, esos impuestos no son directamente en términos de beneficio del pueblo o de aquellos que lo están pagando, sino es en beneficio del gobierno. Entonces, parecería, ¿no?, que esta construcción de nación política que se está dando, insisto, no es en el caso del México republicano, sino desde finales del siglo XVIII, se ve tremendamente bien reflejado cuando Mariano Otero en 1848 escribe, después de la derrota de México frente a Estados Unidos, que México no era una nación, ¿no? Pero tampoco se refería a una nación cultural, insisto, era una nación política. Y este proceso termina, digamos, en varios niveles y en varias escalas que podríamos considerar, y es que tanto la Constitución del 56 como lo que implicó la famosa Ley Lerdo del 25 de junio de 1856, no iba tanto dirigido a otorgar, digamos, títulos de propiedad, sino a reafirmar o afirmar de quiénes eran los derechos de propiedad, ¿sí? Y en este caso, los derechos de propiedad tendrían que ser totalmente individuales y validados, insisto, por el gobierno, pero también estamos percibiendo que en el caso de los pueblos indígenas, que parece que voy a estar como un poco contradictorio esta noche, pero bueno, o sea, ¿de qué pueblos indígenas estamos hablando en el siglo XIX, que no son los mismos pueblos indígenas coloniales, ¿no? Pueblos cada vez más mixtos en términos de población indígena y de población no indígena? Terminamos creyendo, ¿no?, en términos historiográficos, que la ley del 56 fue el parteaguas en términos, ¿no?, de una serie de procesos en torno a la propiedad. Sin embargo, creo que eso también es un mito, ¿no? Y un mito construido por los intelectuales posrevolucionarios, ¿no?, para justificar de alguna manera no solamente la revolución, por decirlo así, la revolución de 1910, sino para justificar también, digamos, todas las leyes postrevolucionarias en términos de justicia social. Entonces,